datos, las grandes líneas, pero no tengo un conocimiento al detalle y por lo tanto tengo que dar la oportunidad de que se me explique la situación. Y en segundo lugar, es que las decisiones que tengo que tomar son decisiones que se tienen que tomar en las próximas horas. Es legítimo y es razonable que quien no tenga confianza en el equipo directivo pues plantee una sustitución. El problema es que no tengo repuestos. No hay repuestos. No hace falta. No hay repuestos. Eso es lo que quiero que me demuestren. Eso es lo que quiero que me demuestren en una reunión efectiva. El equipo directivo sí que me ha trasladado en todo momento que de la misma manera que el accionista ha depositado las participaciones en el juzgado, las va a depositar, ellos también, si es necesario, sin necesidad de tomar ningún tipo de decisión judicial, también, si no gozan de la confianza del juzgado y de la administración concursal, también pondrán ese cargo o ese trabajo en disposición del juzgado. Hay que pensar que muchos de ellos, sus sueldos, de cada comité de empresa, no se gestiona por Covisel. ¿Qué quiere decir? Que no es una carga financiera para Covisel. Eso, aunque no lo parezca, tiene un aspecto positivo, y es que al no tener que pagar unos sueldos elevados Covisel, ese dinero se puede aplicar a otras actividades. Pero la cuestión es evaluar en las próximas 72 horas en qué decisiones nos pueden ayudar. Hay un aspecto importantísimo y espero que lo entiendan. Cada minuto que dediquemos a mirar el pasado es un minuto que le estamos quitando a buscar soluciones para pasado mañana. El juzgado tiene una obligación que además es una obligación ineludible. Piensen ustedes que yo, cuando todo esto termine, todavía estaré un año estudiando Covisel para saber quién es el responsable de la situación actual y qué grado de culpa ha habido en esta situación. Por lo tanto, yo voy a indagar todas esas cuestiones que a ustedes les calientan la sangre. Lo que pasa es que si yo dedico mi esfuerzo ahora a mirar el pasado, el futuro nos va a atropellar a todos y nos va a colocar en una situación muy mala.